El contexto de este devocional es Génesis 39, 1 al 23. Pero el Señor estaba con él, y le extendió su misericordia, y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así, el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Génesis 39, 21 al 23. De manera valiente y decidida, José había resistido la tentación que durante mucho tiempo le presentó la mujer de Potifar. Era la tentación de satisfacer sus deseos físicos, la tentación de sentirse valioso y deseado, incluso siendo un esclavo, la tentación de utilizar la atracción que la esposa de su patrón sentía por él para conseguir beneficios aún mayores. Sin embargo, José resistió. En su mente no cabía la posibilidad de defraudar la confianza de su amo, y muchísimo menos la de deshonrar a su Dios. Más aún, cuando la tentación se volvió insoportable y evadirla ya no fue suficiente, José huyó de ella tan rápido como pudo. A pesar de haber atravesado por situaciones muy difíciles, como ser odiado por sus propios hermanos, ser trasladado lejos de su familia a un país completamente extraño y ser vendido como un esclavo, José había experimentado la compañía, la protección y la bendición de Dios, y había entendido que su compromiso con él valía más que cualquier otra cosa. Él tenía en claro la presencia de Dios en su vida y estaba dispuesto a perderlo todo, con tal de no perder al Señor. Sin embargo, a pesar de su honestidad hacia Potifar y de su fidelidad hacia Dios, fue acusado y encarcelado injustamente, pagando así el precio de un acto que ni siquiera había cometido. Seguramente, José sintió que era demasiado cruel soportar el peso de semejante sospecha y sufrir tal castigo siendo inocente. Todo era una gran injusticia y una gran humillación. José parecía un joven verdaderamente desafortunado. No obstante, mientras se sentaba en la penumbra de su celda, aparentemente olvidado por todos, el Señor estaba con él. Aunque las circunstancias fuesen realmente terribles, la presencia de Dios permanecía con José. En Egipto, José estaba lejos de todos sus amigos y parientes, y en la cárcel él quedó aún más solo. Estando en prisión, José no tenía nadie que le ayudara o consolara. Sin embargo, el Señor permaneció con él y le mostró su misericordia. Recuerda, incluso estando en la peor de las prisiones, si tienes a Dios, entonces lo tienes todo. En la antigüedad, las prisiones eran lugares terribles, de pésimas condiciones. Allí se albergaba a los acusados que estaban esperando un juicio, como José. En aquella época, en todas partes, los prisioneros eran culpables hasta que se demostrara su inocencia, y no tenían derecho a que se les juzgara enseguida. En efecto, muchos prisioneros nunca llegaban a la corte, ya que los juicios se llevaban a cabo a capricho del gobernante. Como prisionero y esclavo, José pudo haber perdido las esperanzas. Él aún era muy joven, y lo más probable era que pasara el resto de su vida y muriera en prisión. Sin embargo, José puso todo su empeño en cualquier tarea que le era asignada. Al notar su diligencia y su actitud positiva, el gobernador de la prisión comenzó a sentir simpatía por él y lo colocó como administrador de la prisión. Así como antes había ocurrido en la casa de Potifar, ahora en la cárcel, José también llegó a la cima quedando a cargo de todo. Piénsalo, ¿estás en medio de una situación difícil y perdiste la esperanza? Si es así, sigue el ejemplo de José en el trabajo, en el hogar o en la escuela y pon todo tu empeño en cualquier tarea que se te presente. Recuerda que así como Dios cambió la situación de José, Él ve tus esfuerzos y puede transformar incluso la adversidad más abrumadora.